Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a resolver un problema de función cuadrática, eh, problema que tiene como nombre proyectil. El enunciado de esta pregunta dice, un objeto es lanzado hacia arriba desde una altura de 69 metros, llega a un punto donde alcanza una altura máxima y cae al suelo. La función h de t, que modela la altura del objeto en metros en un tiempo t, que está medido en segundos, está dado por la expresión que aparece acá. Aquí nos dicen que la, la función h de t corresponde a la altura y esta altura está medida en metros. Por otro lado, nos dice que t corresponde al tiempo y este tiempo está medido en segundos. Esa parte es muy importante porque si tenemos dos variables tenemos que identificar cuál es cada una de las variables. En este caso, t corresponde al tiempo, los segundos, y h, que es la altura, está medido en metros. Entonces acá, con esa información, nosotros podemos ver que h, que es la altura, sería lo que reemplazamos en este lado de la función, mientras que t, que son los segundos, sería reemplazado en este lugar de la función. Antes de partir cada pregunta, es muy recomendable que identifiquen qué significa cada una de las variables. Así podrán saber dónde reemplazar en cada una de las preguntas. En este caso tenemos metros, que siempre va a ir en el lado de la función según el enunciado, y por otro lado tenemos los segundos, que corresponde a la variable t. Recomiendo que esto sea revisado siempre al principio de la pregunta. Fíjense que todavía no hemos leído ni la pregunta A en adelante y ya sabemos o hicimos un análisis de cómo se entrega la información, qué son los metros, qué son los segundos y dónde está representado dentro de la función. Con esto en mente vamos a resolver las siguientes preguntas. Pregunta A dice, ¿qué altura alcanza el objeto a los 8 segundos de movimiento? Lo principal que acabamos de hacer es para lo siguiente. Ya sabemos que si nos hablan de segundos, corresponde a la variable t. Si nos hablaran de metros, corresponde a la variable h. Entonces, en este caso, como hablan de 8 segundos, lo que nos pide esta pregunta es que cambiemos la t por 8 en la expresión. Entonces, acá 8 segundos significa que vamos a cambiar la t por 8 en la función. Escribir un 8 de más. Y sería esto. Entonces, en la función, vamos a escribir la función que es menos 0.6 x cuadrado más 10.8, perdón, t cuadrado más 10.8t más 69. Vamos a cambiar en esta función, que aquí aparece como f, pero en realidad da lo mismo. Vamos a cambiar la x o la t por 8. El nombre que se le asigna a la función o a las variables en realidad es solo una forma de identificar. Lo importante es que lo que estamos evaluando son segundos y la respuesta que nos entrega la función son metros. Entonces aquí vamos a reemplazar por 8 y el resultado sería 117. Eso quiere decir que cuando nosotros cambiamos la variable por 8, el resultado que se obtiene son 117. En este caso, el resultado de la función corresponde a los metros de altura que lleva el objeto, al cual se encuentra el objeto. Eso quiere decir que a los 8 segundos el proyectil se encuentra a una altura de 117 metros. Y esa sería la respuesta a la pregunta A. No, eso no es necesario.
En el caso de la pregunta B, es ¿en qué segundo se obtiene la altura máxima alcanzada por el objeto? ¿En qué segundo queremos calcular el valor de t? ¿En qué segundo se alcanza la altura máxima del objeto? En este caso, el máximo corresponde al vértice y nosotros sabemos que el vértice se obtiene con una fórmula que es menos b partido por 2a. Bueno, aquí ya está calculado, pero lo que nosotros hemos hecho acá es usar una fórmula y esta fórmula es menos b partido por 2a. Entonces acá lo que tenemos que hacer simplemente es en el lugar donde aparece b, nosotros vamos a escribir el valor de b, que en este caso es 10.8, y donde aparece a, 2 por a, vamos a escribir el menos 0.6. Y de esta forma se obtiene el valor de el momento en el que se alcanza el vértice o el momento en el que se alcanza el máximo, que es 9. A los 9 segundos se alcanza el punto más alto en la trayectoria del proyectil. Algo muy importante, acá la fórmula es menos b, aquí tiene un negativo, ¿sí? Y ese negativo siempre va. Si b fuera negativo, entonces quedaría menos menos y todo lo que sigue. Entonces ese negativo siempre va, el 2 también siempre va, solo se cambia o se reemplaza el valor de a y b. Entonces, acá lo que nosotros hemos calculado es en qué momento se alcanza la altura máxima. Eso quiere decir que se alcanza la altura máxima a los 9 segundos. No sabemos cuál es la altura máxima, pero independiente de su resultado, eh, esta se alcanza a los 9 segundos. Ahora, pregunta C. Considerando la respuesta anterior, considerando los 9 segundos, la pregunta es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el objeto? Entonces, en este caso, como sabemos que eso ocurre a los 9 segundos, básicamente la pregunta nos está diciendo cambiemos la t o la x por 9. Entonces, es realizar la pregunta A, pero ahora con los 9 segundos que acabamos de obtener en la pregunta anterior. Entonces acá, donde estaba el 8, vamos a escribir un 9 y simplemente sería reemplazar en la función. En cada lugar donde aparecía la variable del tiempo, ahora reemplazamos por 9 y la respuesta es de 117.6. Entonces, lo que hemos obtenido acá es que eh, a los 9 segundos el proyectil llega a su altura máxima, luego de eso empezará a caer y esa altura máxima es de 117.6 metros. Y esa es la respuesta de la pregunta C. Pregunta D. ¿En qué instante de tiempo el objeto se encuentra a 56.39 metros de altura? En la pregunta D ya no nos hablan de segundos, sino que nos hablan de metros. Son 56.39 metros de altura. Y los metros se reemplazan en la función, en h de t. Eso quiere decir que ahora con los 56.39 metros, la pregunta nos está pidiendo que donde estaba h, ahora nosotros escribamos 56.39. Entonces vamos a reemplazar en la función. Entonces, en este caso, nosotros queremos que la función sea 56.39 y la ecuación que nos queda sería esta igualdad que está acá. Por un lado tenemos el resultado o los metros
que son 56.39. Esto es, lo hemos cambiado donde está h. Y al otro lado tenemos la función normal, ¿sí? Menos 0.6 x cuadrado o t cuadrado, insisto, la letra no afecta, más 10.8x más 69. Y esta es una ecuación cuadrática, ya que aparece un término que es cuadrático, que en este caso es x cuadrado. Hay varias formas de resolver ecuaciones cuadráticas, puede ser factorizando o despejando, completando cuadrado de binomio, pero existe una forma que, que sirve para poder resolver las ecuaciones cuadráticas en general, que es la fórmula cuadrática, que es la fórmula que aparece acá. En esta fórmula nosotros tenemos que reemplazar los valores de a, b y c. El valor de a siempre es el número que va con el x cuadrado, en este caso sería menos 0.6. Tendríamos que reemplazarlo en este lugar y en este lugar. Por otro lado tenemos b, que es 10.8 positivo, que tendría que ir reemplazado en ese lugar y en ese lugar. Y finalmente es c, que en este caso todavía no estamos seguros, pero en ese caso podría ser 69 y tenemos que reemplazarlo en este lugar. El punto es que esta ecuación solo se puede, o sea, esta fórmula solo se puede usar si la ecuación es igual a cero. Si la ecuación no es igual a cero, entonces no podemos usar esta fórmula cuadrática. Para que sea igual a cero, dejaremos 0 en este lado y este 56.39 que está ahí positivo, lo vamos a pasar al otro lado. Como está positivo, pasaría al otro lado negativo. Entonces, al pasar, nos quedaría que esa resta nos va a dar 12.61. Eso quiere decir que cuando calculamos 69 menos 56.39, el resultado es 12.61. Como estaba positivo, pasó restando y el resto de los números queda exactamente igual. Entonces, ahora sí, nosotros tenemos que la ecuación es igual a cero y como es igual a cero, entonces podemos reemplazar el valor de a. Vamos a volver a marcar, el valor de a está acá, también está en este lugar, el valor de b está aquí y aquí dentro de la raíz elevado a 2 y finalmente c está acá, también dentro de la raíz. En este caso, el valor de c es 12.61, el valor de a es menos 0.6 y el valor de b es 10.8. Si reemplazamos, nos quedaría algo de este estilo. El valor de b, 10.8. Fíjense que la fórmula parte con un menos b, ese negativo es de la fórmula, siempre tiene que ir. Y luego aparece b al cuadrado. El valor de a es menos 0.6, por lo tanto, donde aparecía una a reemplazamos por menos 0.6 y c es 69. El 4 que está dentro de la raíz y el 2 que está abajo se mantiene, son parte de las fórmulas. Y si nos fijamos, aquí hay un más menos. Ese más menos también es parte de la fórmula, indica que tenemos que resolver dos veces, una sumando y otra restando los resultados. Entonces, lo que recomiendo para resolver esto es que primero calculen toda la raíz. Toda esa raíz que está ahí, la ingresan a la calculadora y pueden llegar a sus resultados. En el caso que puedan calcular esto todo ingresando en la calculadora también es conveniente, o usar alguna aplicación o algo por el estilo es recomendable. Si tienen calculadora o usan calculadora, lo importante es que aprendan a cómo ingresar estos números en su calculadora y de esa forma obtener el primer, o sea, el resultado de la raíz. Entonces, vamos a eliminar un poco de color. Y acá toda esta raíz, si es ingresada en la calculadora,
toda esa raíz, nos da como resultado 16.8. Entonces, ahora sí, el más menos lo vamos a usar. El 16.8 tenemos que sumarlo con el menos 10.8 y después dividir por menos 1.2 y nos dará un resultado y después hay que restar y dividir. Entonces las soluciones quedarían, por un lado, la primera solución sería 5, que se obtiene cuando estamos sumando, y por otro lado la solución sería 23. Y 23 se obtiene cuando estamos restando. Entonces, la mejor forma es reemplazar, luego calcular toda la raíz y obviamente el 2 por a, que está aquí abajo, se calcula también. Y luego sumar, y una vez que tengamos la suma, dividimos y vamos a tener la primera solución. Luego restar y dividir y vamos a tener la segunda solución. Lo que acabamos de encontrar es el tiempo en el cual la altura es de 56.39 metros. Si nosotros nos fijamos en las soluciones, por un lado tenemos menos 5 y por el otro lado 23. Estamos buscando el tiempo. Entonces la respuesta sería menos 5 segundos y 23 segundos. Pero no tiene mucho sentido dentro del contexto que esto se alcance en menos 5 segundos, por lo tanto no consideramos esta respuesta como válida y la respuesta sería que a los 23 segundos el objeto alcanza una altura de 56.39 metros. Esa sería la respuesta a la pregunta D. Vamos a pasar a la pregunta E. Y la pregunta E dice, ¿en qué tiempo o en qué segundo o en qué momento el objeto llega al suelo? ¿En qué momento el objeto llega al suelo? Y esto es exactamente lo mismo que la pregunta anterior, con la diferencia que tenemos que deducir en estos momentos que el momento en el que llega al suelo significa que el objeto se encuentra a 0 metros de altura. Entonces es una forma en la que nos están diciendo que el resultado sea 0. Entonces, claro, no nos dan los metros, pero se entiende qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, igual que en la pregunta anterior, acá dicen 0 metros y eso indica que queremos cambiar el resultado por 0. Entonces, con esa información nosotros podemos reemplazar en la función, hacer exactamente lo mismo que en la pregunta anterior, con la diferencia que como ahora es de esta forma, entonces ya no es necesario que pasemos restando ningún número porque el 0 ya aparece dentro de la ecuación. En la pregunta anterior era 56.39, necesitábamos que fuera igual a 0, por eso pasó restando, pero ahora ya la ecuación es igual a 0, así que podemos simplemente escribir la fórmula. Recordemos que la fórmula es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, todo dividido por 2 por a, y al momento de reemplazar simplemente cambiamos los valores. Es exactamente igual que la pregunta anterior, lo único que cambia es el valor de c, que en la pregunta anterior era 12.61 porque tuvimos que restar 59.39, pero en este caso el valor de c es 69, por lo tanto lo único que cambia en toda la fórmula es el 69 que aparece ahí. De hecho, vamos a comprobar el resultado porque me parece que tiene un error esto. Ya, en esta pregunta, en la pregunta D, está todo bien calculado, solo que dentro de la fórmula escribimos 69 y tendría que haber aparecido 1261. Pero igual considerando esto,
el resultado, 12.61, cambia un poco porque aquí tendría que ser 12.12 aproximadamente. Entonces la respuesta se modifica un poco. La solución que acababa de mostrar era una solución para la pregunta que viene. Así que, bueno, al menos tenemos esa respuesta. Pero necesitamos modificar y espero que hayan comprobado em, los cálculos. Entonces sería aquí 12.12. Acá la primera respuesta no solo cambia el resultado, pero la conclusión es la misma. La primera solución, que es cuando hay suma, es menos 1.1 y en el caso de resta es 19.1. Entonces, si habían notado esa diferencia, bueno, primero, perdón por la confusión y segundo, nada, espero que hayan notado el problema y lo hayan calculado bien. Ahora, en el caso de la pregunta E, ahora sí está todo bien reemplazado porque aquí aparece 69 y de hecho las soluciones que habíamos calculado, que eran menos 5 segundos para suma y 23 segundos en caso de resta, que son las respuestas que habíamos encontrado en la pregunta anterior, son las respuestas eh, que corresponden. En este caso, la respuesta que nos sirve es 23 segundos. Por lo tanto, em, pido que, bueno, perdón, y pido que revisen bien la pregunta D, ¿ya? Así que esa debería ser la solución. Y con eso acabamos de responder la pregunta E. Pregunta F. ¿En qué intervalo de tiempo el proyectil va subiendo? ¿En qué intervalo de tiempo el proyectil va bajando? Para esto no hay nada nuevo que calcular, solo entender las respuestas anteriores y va subiendo desde el segundo cero hasta, no es hasta este punto, pero bueno, hasta el segundo 9. En el segundo 9 ya no está subiendo, dejó de subir, eh, pero todavía no ha empezado a bajar. Y baja desde el segundo 9 hasta el segundo 23, porque el segundo 23 es el momento en el que llega al suelo. Entonces, este 23 es de la pregunta E y el 9 es de la pregunta B, que corresponde al máximo. Vamos a ver Bueno, en este tipo de preguntas, si nosotros creamos un gráfico, por ejemplo acá, siempre ayuda a entender cómo es el comportamiento de las funciones. En este caso, el menos 0.6, el B es 10.8, el C, puse 10, sí, y el C es 69. Entonces aquí podemos ver que el objeto parte acá a la altura de 69 grados, de 69 metros, va subiendo y llega a la altura máxima en el momento 9. De hecho, si cambiamos la x por 9, nos da que la altura máxima se alcanza en el segundo 9 y la altura máxima es de 17.6. Ya era lo que habíamos calculado. Entonces la pregunta, ¿en qué momento va subiendo? Va subiendo desde que parte, que es en el segundo 0, hasta el punto máximo que se obtiene en el segundo 9, que sería el vértice. Luego de eso, el proyectil va a bajar. Entonces baja desde el segundo 9 hasta que llega al suelo. Y nosotros calculamos que llegaba al suelo en el segundo 23. Si cambiamos la t por 23 nos da justo que ese es el momento en el que llega al suelo. En la pregunta 1 era se, cuál era la altura en el segundo 8, también se puede calcular ahí, muy cercano al segundo 9. Y en la pregunta D queríamos saber en qué momento llegaba a la altura de 56.39.
Entonces aquí nosotros cambiamos por la respuesta que obtuvimos fue 19.1 y ahí está la solución. Si nos fijamos en esa altura, está muy cerca del menos 1.1 que era la otra solución. ¿Sí? Entonces ahí está la respuesta de la pregunta F. Sube del 0 al 9 por los cálculos que hemos sacado, o del 0 al vértice que ocurre en el segundo 9, y luego del vértice empieza a bajar hasta que llega al suelo en el segundo 23. Bueno, eso es todo con el desarrollo de esta pregunta. Les pido perdón por el error que habíamos cometido en la pregunta D. Y obviamente, si esto se entendió, les recomiendo que carguen una pregunta con números distintos en la aplicación y pueden practicar hasta que ya lo entiendan bien. Lo que vamos a hacer ahora es resolver con GeoGebra. Y esto lo recomiendo solo eh, luego de entender todo esto. No tiene absolutamente ningún sentido que sepan resolver con GeoGebra sin saber lo que están haciendo realmente, que es todo lo que estamos calculando acá. Entonces, ahora vamos a ir a GeoGebra. Recuerden que ingresan en GeoGebra clásico, buscan en Google y les va a aparecer esta pantalla. Entonces acá lo que vamos a hacer es escribir la función, la vamos a llamar h igual, h de x, y era menos 0.6, sí, lo vamos a llamar con x, 0.6, aquí x cuadrado, no tengo idea cómo se escribe el x cuadrado, o sea, la potencia acá, así que lo voy a dejar simplemente así. Ah, no, pero se puede escribir aquí abajo, a ver, ahí sí, x al cuadrado más 10.8x y menos, no era más 69. Em, Podemos ver la gráfica acá, a ver, se alcanza a ver bien, ahí sí. Ahí está el proyectil, se lanza desde el segundo cero a una altura de 69 y luego llega al punto máximo que se obtiene cuando a los 9 segundos y después empieza a bajar y llega al suelo a los 23 segundos. Entonces, la pregunta A. ¿Qué altura alcanza el objeto a los 8 segundos? Si queremos saber qué ocurre a los 8 segundos, los segundos es la variable que estamos reemplazando, que en este caso sería x o t. Entonces, en h escribimos h y entre paréntesis escribimos 8. Y automáticamente aquí va a aparecer la respuesta de la pregunta A. Para la pregunta B, podemos simplemente calcular, de hecho, menos b partido por 2a o escribir extremos y entre paréntesis ponemos h, chuta, extremo, perdón, y ahí de polinomio y ponemos h y nos da dos valores. El primero, que es el 9, nos dice en qué momento se alcanza el máximo. Y el segundo, que es 117.6, nos dice cuál es la altura máxima. De hecho, aquí se marca el punto A. El punto A nos indica cuál es el punto máximo de la función. Recuerden, escribimos extremo y entre paréntesis escribimos la función que queremos calcular. Entonces aquí nos va a dar las dos respuestas. La pregunta B se alcanza los 9 segundos y la pregunta C nos dice cuál es la altura máxima. Luego de esto, dice la pregunta D, ¿en qué instante de tiempo el objeto se encuentra a 56.39 metros? Acá queremos saber en qué momento la función tiene una altura de 56.39 metros. Entonces aquí ponemos resolución n y entre paréntesis vamos a escribir la ecuación. Y la ecuación que queremos resolver es cuando h es igual a 56.39. Y aquí nos da las dos soluciones.
menos 1.1 y 19.1. Entonces ya tenemos la solución de la pregunta D. En la pregunta E queremos saber en qué momento llega al suelo, entonces también queremos saber cuándo la función es igual a cero. Entonces escribimos resolución n y queremos ver cuándo h es igual a cero. Y nos da las dos soluciones, menos 5 segundos y 23 segundos. De esta forma podemos resolver todo lo que acabamos de hacer mucho más simple, mucho más directo, pero obviamente esto no tiene absolutamente ningún sentido si no entienden qué es lo que está haciendo, si no entienden cuál es el cálculo que hay detrás. El cálculo algebraico siempre permite analizar mucho más lo que estamos haciendo y en este caso GeoGebra solo nos entrega respuestas. Así que mi consejo y lo mejor que pueden hacer es que sepan resolver de las dos formas. Lo pueden resolver manual, lo pueden resolver con GeoGebra. Si solo lo saben resolver con GeoGebra, no sirve absolutamente de nada. Podrán tener buenas notas, pero en general no va a tener un mayor impacto. Pero si también solo resuelven de forma algebraica, lo que tampoco es malo, dejan fuera un poco la tecnología y es importante incorporar la tecnología como herramienta para poder resolver ejercicios. Así que tienen dos formas de resolver el mismo problema. Espero que el video les haya servido. Cualquier duda o consulta, recuerden que pueden escribir y si hubo algún error, aparte de los que pudimos corregir dentro del video, entonces me pueden escribir también para poder corregirlo. Un abrazo, que estén bien.